Capítulo 16. Me alegro, contesté y volví a coger la bandeja. ¿Por qué no te vas mirando los visores y las cajas reflectoras mientras yo recojo los platos? Me importa un huevo lo que te haya dado la puta rica esa, respondió. Y también me importa un huevo el eclipse, ya conozco la oscuridad. Pasa cada jodida noche. De acuerdo, como prefieras. Aún no había llegado a la puerta cuando Joe propuso. A lo mejor podemos echar un polvo. ¿Qué te parece, querida? A lo mejor, accedí. Y pensé que sin duda habría mucho polvo. Antes de que oscureciera por segunda vez ese mismo día, Joe iba a tener más polvo del que jamás se habría atrevido a imaginar. Mantuve la vista fija en él desde la cocina mientras fregaba aquellos pocos platos. Durante años en la cama no había mucho más que dormir, roncar y tirarse pedos, y creo que sabía tan bien como yo a que se debía tanto al alcohol como a mi fea cara, probablemente más. Me entró miedo de que la idea de recibir unos cuantos mismos más tarde le llevara a tapar la botella de John Walker, pero afortunadamente no cayó esa breva. Para Joe, follar, perdona mi lenguaje, Nancy, era solo un sueño, como el beso que acababa de darme. La botella era algo mucho más real. La botella estaba allí, al alcance de su mano. Había sacado un visor de la bolsa, lo tenía cogido por el mango y le daba vueltas, al tiempo que miraba el sol a través del artilugio. Me recordó algo que había visto tiempo atrás en la tele. Un chimpancé tratando de entender una radio. Luego lo abandonó y se sirvió otra copa. Cuando volvió al porche con la escoba, ya se le estaba poniendo aquella cara de búho, con la zona de los ojos enrojecida, como siempre que estaba a medio camino entre la turca mediana y el ciego total. Aún así, no dejaba de mirarme fijamente, sin duda preguntándose si pensaba hacerle algo. No te preocupes por mí, le digo, dulce como un caramelo. Me quedaré aquí sentada mientras susurro un poco y espero el eclipse. Suerte que ha salido el sol, ¿no? Joder, Dolores, debes creerte que es mi cumpleaños. Su voz empezaba a sonar espesa y acolchada. Bueno, a lo mejor algo parecido. Le contesto y me puse a surcir un roto en unos vaqueros de Pete. La siguiente hora y media pasó más lenta que cualquier otra desde el día en que, en mi infancia, la tía Cloris me prometió pasar a buscarme para llevarme al cine en Ellsworth. Acabé los vaqueros de Pete, cosí rodilleras en dos partes de pantalones de Joe Jr., que ya en esta época se negaban a llevar vaqueros, supongo que en parte porque yo había decidido ser político de mayor, y acorté la falda de Selena. Lo último que hice fue cambiar la cremallera de uno de los pantalones buenos de Joe. Estaban viejos, pero no del todo gastados. Recuerdo que pensé que le durarían toda la vida. Entonces, justo cuando ya creía que nunca iba a suceder, noté que la luz que iluminaba mis manos se volvía menos intensa. Dolores, dijo Joe, creo que esto es lo que tú y todos los demás idiotas estabais esperando. Ah, ya, respondí, supongo. La luz del jardín había pasado del fuerte tono amarillento que tienen las tardes de julio a una especie de rosa pálido, y la sombra que la casa proyectaba en el camino tenía divertido aspecto de finura que nunca había visto y que nunca he vuelto a ver jamás. Saqué una de las cajas reflectoras de la bolsa, la dispuse tal como me había explicado Vera un centenar de veces en la última semana, y se me ocurrió la más extraña idea. La niña también lo está haciendo, pensé. La que está sentada en el regazo de su padre está haciendo lo mismo. Entonces no sabía qué significaba, Andy, y en realidad sigo sin saberlo. Pero te lo digo porque he decidido contártelo todo y porque más adelante volví a pensar en ella. Solo que en el instante siguiente no solo estaba pensando en ella, la estaba viendo. Como se ve a la gente en los sueños o como supongo que se veían los profetas del Antiguo Testamento en sus sueños. Una niña pequeña, tal vez de unos 10 años, con su propio reflector en las manos. Llevaba un vestido corto a rayas rojas y amarillas, una especie de vestido playero con tirantes en lugar de mangas, y pintalabios de color caramelo de menta. El cabello era rubio y lo llevaba recogido como si quiera apartar más edad de la que tenía. Di algo más que me hizo pensar en Joe. Su padre tenía una mano apoyada en la pierna, bastante arriba,
tal vez más arriba de lo debido. Luego desapareció. Dolores, me llama Joe. ¿Estás bien? ¿Qué quieres decir? Claro que sí. Por un momento se te ha puesto cara rara. Es por el eclipse, contesto. En realidad, creo que sí lo era, Andy. Pero también creo que la niña que acababa de ver y que volví a ver luego era una niña de verdad. Una niña sentada con su padre en algún lugar bajo el eclipse al mismo tiempo que yo estaba sentada en el porche con Joe. Miré hacia la caja y vi un sol blanco, minúsculo, tan brillante que era como si miraras una moneda de 50 centavos incendiada, con un mordisco curvo a un lado. Lo miré durante un rato y luego me concentré en Joe. Tenía uno de los visores delante y miraba a través de él. «Maldita sea», exclamó. Está desapareciendo, joder». Más o menos entonces empezaron a cantar los grillos en la hierba. Supongo que decidieron que aquel día la noche llegaba antes y que ya era hora de espabilarse. Miré hacia todos los barcos que había en la bahía y vi que flotaban en el agua de un azul ya más oscuro. Tenía algo de terrorífico y maravilloso al mismo tiempo. Mi mente seguía esforzándose en creer que los botes tendidos bajo aquel extraño cielo oscuro de verano eran meras alucinaciones. Eché un vistazo al reloj y vi que eran las 5 menos 10. Eso quería decir que durante la siguiente hora nadie en toda la isla pensaría en otra cosa ni miraría otra cosa. East Lane estaba totalmente vacía. Todos nuestros vecinos estaban en el Island Prince o en el tejado del hotel. Y si realmente pensaba cargármelo, aquel era el momento. Me sentía como si las entrañas me dieran vueltas y no lograba despejar la mente aquella imagen que acababa de ver. La niña sentada en el regazo de su padre. Pero no podía permitir que nada de eso me detuviera, ni que me distrajera por un solo minuto. Sabía que si no lo hacía en ese mismo momento, no lo haría jamás. Dejé la caja reflectora junto a la costura y lo llamé. «Joe, ¿qué?» Había desaparecido el eclipse antes. Había despreciado el eclipse antes, pero ahora que ya había empezado parecía que no pudiera apartar la mirada. Tenía la cabeza echada hacia atrás y el visor por el que miraba le proyectaba una sombra extraña y débil sobre la cara. «Ha llegado la hora de la sorpresa». «¿Qué sorpresa?», pregunta él, cuando apartó el visor. Que era solo una capa doble de cristal especial polarizado y enganchado en un soporte. Vi que no solo estaba fascinado por el eclipse, no del todo, estaba medio ciego y tan groggy que me entró un poco de miedo. Si no entendía lo que le decía, se me había jodido el plan, incluso antes de empezar. Y entonces, ¿qué haría? No lo sabía. Lo único que sí sabía, que me mataba de miedo, no pensaba echarme atrás. Pero muy mal que fueran las cosas, y a pesar de lo que pudiera ocurrir luego, no pensaba echarme atrás. Entonces, alargo una mano, me agarró por un hombro y me tironeó. «¿Se puede saber qué coño me estás hablando, mujer? ¿Te acuerdas del dinero de los niños que tenemos en el banco?», le pregunto. Entrecerró un poco los ojos y me di cuenta de que ni de lejos estaba tan borracho como yo había creído. También entendí algo más, que un beso no cambia nada, al fin y al cabo cualquiera puede dar un beso. Con un beso, indicó Judas Iscariote a los romanos quién era Jesús. «¿Qué pasa?» «Lo has cogido. Y una mierda». «Ah, sí». Después de descubrir que estabas tonteando con Selena, fui al banco. Pretendía sacar el dinero y luego coger a los chavales y alejarlos de ti. Se le quedó la boca abierta y durante unos segundos no hizo más que mirarme fijamente. Luego se echó a reír y se recostó en la mecedora y soltó una carcajada, mientras el día se volvía cada vez más oscuro en torno a él. «Bueno, te engañé, ¿eh?» Luego se sirvió un poco más de whisky y miró hacia el cielo a través del visor. Esta vez no vi ninguna sombra en su cara. «Solo queda la mitad, Dolores», dice él. «Solo queda la mitad, tal vez menos». Miré a través de mi propio visor y vi que tenía razón. Solo quedaba la mitad de aquella moneda de 50 centavos y seguía desapareciendo paulatinamente. «Ya la mitad, en cuanto al dinero, Joe». «Olvídate de eso», me cortó. «No dejes que tu cabecita de chorlito se preocupe por eso. El dinero está bien». «Así no me preocupa», afirmé. «Ni un pelo. Pero tu manera de engañarme, eso no me lo saco de la cabeza». Asintió un tanto solemne y pensativo, como si quisiera demostrarme que me entendía.
e incluso que se compadecía, pero no pudo mantener esa expresión. Enseguida volvió a estallar en carcajadas, como un crío que no siente el mero miedo ante la bronca del profesor. Se rió con tanta fuerza que escupió una pequeña nube de saliva en el aire ante su boca. Lo siento, Dolores, dice cuando por fin pudo volver a hablar. No es que pretenda burlarme, pero sí que tomé bien sí que te tomé bien el pelo, ¿verdad? Oh, ojalá, asentí. Al fin y al cabo era la pura verdad. Te tomé el pelo con todas las de la ley, insiste él riéndose y meneando la cabeza, como cuando alguien tiene una salida genial. Claro, dije, dándole la razón otra vez, pero ya sabes lo que dicen. No, contestó. Dejó caer el visor en el regazo y se dio la vuelta para mirarme. Se había reído tanto que tenía los asquerosos ojos inyectados de sangre y llenos de lágrimas. Tú siempre tienes un dicho para cada ocasión, Dolores. ¿Qué dicen de los hombres que por fin consiguen colárselas a sus mujeres finjonas? Si me engañas una vez, peor para ti. Si me engañas 2 veces, peor para mí. Me engañaste una vez con Selena y luego me engañaste con el dinero. Pero supongo que por fin te he pillado. Bueno, tal vez sí y tal vez no, contestó. Pero si te preocupa que me lo haya gastado, no hace falta porque... Ahí lo interrumpí. No me preocupa en lo más mínimo, eso ya te lo he dicho. No me preocupa ni un pelo. Entonces me miró con dureza. Andy, se le fue sacando poco a poco la sonrisa. Ya vuelves a poner esa cara de lista, dice. Es que no me gusta nada. Una tía dura. Se quedó mirándome un buen rato tratando de averiguar qué pasaba por mi mente, pero supongo que para él representaba un misterio como siempre. Estiró el labio una vez más y suspiró con tanta fuerza que levantó el mechón de pelo que le había caído sobre la frente. La mayoría de las mujeres no tienen ni idea de dinero, Dolores. Y tú no eres la excepción que confirma la regla. Lo he puesto todo junto en una cuenta, eso es todo. Así ganamos más interés. No te lo dije porque no estaba dispuesto a escuchar todas tus chorradas de ignorante. Bueno, de todas formas he tenido que escuchar alguna como siempre. Pero ya basta. Entonces alzó el visor de nuevo y para demostrarme que me daba el asunto por concluido. Una cuenta a tu nombre. ¿Y qué? Pregunta él. A estas alturas ya era como si estuviéramos sentados bajo un oscuro crepúsculo y los árboles empezaban a dibujarse en el horizonte. Escuché el canto de un chotacabras que procedía detrás de la casa, y uno más desde algún otro lugar. También noté que estaba bajando la temperatura. Me dio una sensación extrañísima, como si viviera un sueño que alguien hubiera hecho realidad. ¿Por qué no habría de estar mi nombre? Soy su padre, ¿no? Bueno, llevan tu sangre. Sí, si eso te convierte en su padre, supongo que lo eres. Noté que trataba de decidir si valía la pena retomar ese comentario y protestar un poco y decidió que no. No te conviene hablar más de eso, Dolores, te lo advierto. Bueno, tal vez solo un poquito más, contesté sonriendo. Te habías olvidado de la sorpresa, fíjate. Volvió a mirarme de nuevo suspicaz. ¿De qué coño estás hablando, Dolores? Bueno, fui a ver al encargado de las cuentas de ahorro Coastal North en Jonesport. Un buen hombre llamado Peace. Le expliqué lo que había ocurrido y se enfadó muchísimo, sobre todo cuando le demostré que las libretas originales no se habían perdido, en contra de lo que tú le dijiste. Ahí fue cuando Joe perdió un poco el interés que tenía en el eclipse. Se quedó sentado en su mecedora de mierda mirándome fijamente con los ojos bien abiertos. Un trueno cruzó su frente y apretó tanto los labios que se convirtió en una línea fina como una cicatriz. Había dejado caer el visor de nuevo, en el regazo y sus manos se cerraban y abrían lentamente. Resultó que tú no podías hacer lo que hiciste, le expliqué. El señor Peace comprobó si el dinero seguía en el banco. Cuando descubrió que sí, los dos soltamos un buen suspiro de alivio. Me preguntó si quería que llamase a la policía para contar lo ocurrido. Le noté en la cara que deseaba con toda su alma que dijera que no. Le pregunté si podía pasarme el dinero, miró en un libro y dijo que sí. Entonces le propuse. Pues hagámoslo, y lo hizo. Por eso ya no me preocupa el dinero de los niños, Joe. Ahora lo tengo yo, y no tú. ¿A qué es una buena sorpresa? Mientes, gritó, y se levantó tan rápido que casi tumba la mecedora. El visor cayó de su regazo y se rompió en pedazos en el suelo. Me encantaría tener una foto de su cara en ese momento. Se le había pegado, sí señor, ya había llegado hasta el fondo. La expresión del rostro de aquel sucio hijo de puta casi compensaba todo lo que me había ocurrido desde aquel día con Selena en el ferry.
No pueden hacer eso. Tú no puedes tocar ni un centavo de esa pasta, ni siquiera puedes ver la jodida libreta. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que ya te has gastado 300? Me alegro de que no haya sido más, pero aún así, cada vez que me acuerdo me cabreo. No eras más que un ladrón, Joe, un ladrón tan vil que es capaz de robar a sus propios hijos. Estaba blanco como un cadáver en penumbras. Solo sus ojos tenían vida, y en ellos ardía el odio. Tenía las manos extendidas ante el cuerpo, y las abría y cerraba. Dejé la vista por un instante y vi el sol, ya menos de la mitad, como si fuera una gran luna creciente, reflejando una y otra vez los añicos de cristal ahumado que tenía a sus pies. Luego volví a mirarlo. No estaba dispuesta a desviar la mirada durante mucho rato, no mientras él se encontrara en ese estado. ¿En qué te gastaste los 300, Joe? ¿Puta? ¿Por qué? ¿Póker? ¿Las dos cosas? Sé que no fue una chatarra nueva porque no hay nada de eso en el jardín trasero. No dijo nada, se quedó abriendo y cerrando las manos, y tras él vi las primeras luciérnagas, que prendían sus luces en el jardín frontal. Los barcos de la bahía se habían convertido ya en fantasmas, y me acordé de Vera. Pensé que si no estaba ya en el séptimo cielo, estaría por lo menos en el vestíbulo. No es que tuviera mucho que pensar acerca de Vera, debía mantener la mente concentrada en Joe. Quería que se moviera, y pensé que no le iría mal otro empujón. Total, supongo que me da igual que te los gastaras, dije. Tengo el resto y con eso me basta. A mí como si te follan. Eso suponiendo que se te levante, claro. Se tambaleó por el porche pisoteando los pedazos de vidrios con sus zapatos y me agarró por los brazos. Podría haberme zafado, pero no quise. Todavía no. Te conviene vigilar tu vocabulario, susurró lanzándome pavos de whisky a la cara. Si no, soy capaz de... El señor Pease quería que volviera a meter el dinero en el banco, pero me negué. Supuse que si había sido capaz de sacarlo de las cuentas de los críos, también te las agarrarías para quitármelo a mí. Entonces me ofreció firmarme un cheque, pero tuve miedo en lo que descubrieras y evitaras el pago. Así que le dije al señor Pease que me lo diera en efectivo. No le gustó, pero al final lo hizo, y ahora lo tengo yo, hasta el último centavo, y lo he puesto en un lugar seguro. Entonces me agarró por la garganta. Estaba convencida de que iba a hacerlo y me daba miedo, pero también lo deseaba, así se creería aún más lo último que me quedaba por decirle cuando por fin se lo dijera. Pero ni siquiera eso era lo más importante. Al agarrarme de ese modo por la garganta lograba que todo pareciera más en defensa propia. Eso era lo importante, y en verdad era defensa propia. Al agarrarme de ese modo por la garganta lograba que todo pareciera más en defensa propia. Eso era lo importante, y en verdad era defensa propia, más allá de lo que dijera la ley al respecto. Lo sé porque yo estaba ahí y la ley no. En la última instancia estaba actuando en defensa propia, y en defender a mis hijos. Me dejó sin aire y me agitó hacia adelante y hacia atrás gritando. No lo recuerdo todo. Creo que debió golpearme la cabeza contra un poste del porche 1 o 2 veces. Dijo que era una puta asquerosa y que me mataría si no le devolvía el dinero, que el dinero era suyo. Tonterías como esas. Empecé a temer que me matara de verdad sin darme tiempo a decirle lo que quería oír. El patio frontal estaba ya muy oscuro y parecía plagado de aquellas lucecitas, como si a las 100 o 200 luciérnagas que había visto antes se hubieran unido otras 10.000 o más, y su voz sonaba tan lejana que pensé que todo lo había salido mal, que era yo la que había caído en el pozo y no él. Al fin me soltó. Intenté mantener el equilibrio, pero las piernas no me aguantaron. Traté de caer sobre las sillas en las que había estado sentada, pero él me lanzó demasiado lejos y mi culo solo rebotó en una esquina de la silla al caer. Aterricé en el porche, junto a los restos de cristales rotos del visor. Quedaba un pedazo grande, en el que una media luna brillaba como una joya. Hice ademán de cogerlo, pero me frené. No quería cortarle, aunque él me lo permitiera. No podía. Este tipo de corte, un corte producido por un cristal, podía ser una mala señal más adelante. Es que ya veis lo que pensaba.
No se puede dudar de si era o no primer grado, ¿verdad, Andy? En vez del cristal, agarré la caja reflectora que estaba hecha de madera pesada. Podría decir que pensaba que serviría para matarlo si hacía falta, pero no sería cierto. En aquel momento, la verdad es que no pensaba demasiado. Me entró la tos. Tosí tanto que me extrañó que no saliera sangre además de saliva. Sentí como si tuviera fuego en la garganta. Él volvió a ponerme de pie de un tirón, con tanta fuerza que se me rompió una de las gomas del sujetador. Luego me rodeó el cuello con un brazo y apretó hasta que nuestras cabezas quedaron a tan poca distancia que podíamos besarnos, aunque él ya no estaba de humor para besos. Te dije qué te pasaría si no dejabas de pasarte de lista conmigo, dijo. Tenía los ojos húmedos y raros como si hubiera llorado, pero lo que más miedo me daba era que parecía ver a través de mi cuerpo, como si yo ya no estuviera allí. Te lo dije 1.000.000 de veces, ¿me crees ahora, Dolores? Sí, contesté. Me había hecho tanto daño en la garganta que era como si hablara con un puñado de barro en la boca. Sí te creo. Dilo otra vez, insistió, aún teniendo mi cuello atrapado en una llave y apretada con tanta fuerza que me presionaba los nervios. Grité. No pude evitarlo. El dolor era horroroso. Eso le hizo sonreír. Dilo como si lo sintieras. Te creo, grité. ¿De verdad? Había planificado fingir estar asustada, pero Joe me ahorró el esfuerzo. Aquel día al final no me hizo falta fingir. Bien, me encanta oír eso. Ahora dime dónde está el dinero y será mejor que no falte ni un centavo. Está detrás de la leñera, contesto. Ya no sonaba como si tuviera barro en la boca, sino como Grouch Max en Show Bet Your Life. Y más o menos era la misma situación, no sé si me entendéis. Luego le dije que había metido el dinero en una jarra y la había escondido entre los matorrales de zarzamoras. Muy propio de una mujer, exclama él con una sorna y me empujó hacia los escalones del porche. Bueno, vamos a buscarlo. Bajé los escalones y caminé junto a la casa con Joe a mis espaldas. Pero entonces estaba casi tan oscuro como si fuera de noche, y cuando llegamos a la leñera vi algo tan extraño que me hizo olvidar todo lo demás durante unos segundos. Me quedé parada y señalé hacia el cielo por encima de los zarzales. Mira, Joe, exclamé. Estrellas. Allí estaban. Vi el carro como se veía siempre en las noches de invierno. Me entraron los escalofríos por todo el cuerpo, pero para Joe no era nada. Me dio un empujón tan fuerte que creo que estuve a punto de caer. Estrellas. Si nunca te mueves, verás un montón de estrellas, eso te lo aseguro. Eché a andar de nuevo. Nuestras sombras habían desaparecido por completo, y la gran piedra blanca en la que Selena y yo nos habíamos sentado aquella tarde-noche del año anterior destacaba casi como un faro, como ocurre siempre que hay luna llena, Andy. La luz no era exactamente igual que la de la luna, no puedo describir cómo era. Qué brillante y extraña parecía, pero ya os haréis una idea. Sé que costaba calcular la distancia entre los objetos, como cuando es de noche, y que no se podían distinguir ningún arbusto. Formaban un gran matorral ante la cual bailaban de un lado al otro las luciérnagas. Vera me había dicho una y otra vez que era peligroso mirar directamente el eclipse. Decía que podía quemarte las retinas e incluso cegarte. Sin embargo, no pude resistir y volví la cabeza para echar un rápido vistazo por encima del hombro. Del mismo modo que la mujer de Lot no pudo evitar su última mirada a la ciudad de Sodoma. Lo que vi había quedado grabado en mi memoria para siempre. A veces pasan semanas, incluso meses sin que me acuerde de Joe, pero apenas pasa un solo día sin que piense en lo que vi aquella tarde al volver para mirar al cielo. La mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque no fue capaz de seguir mirando hacia adelante y limitarse a sus asuntos. Y a veces me maravilla que yo no tuviera que pagar el mismo precio.